Ciclo de conferencias Maestro del Derecho 2013, en el que el doctor Luis Moisés Espanés será designado profesor honorario de la Universidad Abierta Interamericana y se entregarán los diplomas correspondientes a los cursos de posgrados organizados conjuntamente con nuestra universidad y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Los actos de hoy están siendo transmitidos en vivo por videoconferencia a los estudiantes de la Universidad Abierta Interamericana de las localizaciones Berazategui, Lomas de Zamora, Castelar y zona norte de la ciudad de Buenos Aires, y puede verse también por internet en todo el mundo. Acompañan en el estrado al decano de la facultad, profesor doctor Marcos Mauricio Córdoba, el profesor doctor Luis Moisés Espanés, la señora directora de la Diplomatura en Derecho de Familia, profesora doctora Graciela Medina, la señora directora de la Diplomatura en Contratos Bancarios y de Financiamiento, profesora doctora Esther Ferrer de Fernández, la señora coordinadora de la Diplomatura en Derecho de la Salud, doctora Viviana Bonpland, el vicedecano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, profesor doctor Alejandro Laje. Nos honran con su presencia el profesor doctor Julio César Rivera, el profesor doctor José Tobías, el señor presidente del Colegio de Abogados de San Isidro, profesor Antonio Caravio, la señora consejera del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, abogada Andrea Campos, el señor secretario académico de la Escuela de Posgrado del Colegio de Abogados de la Capital Federal, licenciado Darío Campidolio, el señor coordinador de la Diplomatura en Derecho de la Familia, profesor Ignacio González Magaña, familiares y amigos del doctor Moisés Espanés y de los diplomados. En primer término, hará uso de la palabra el decano de la facultad, profesor doctor Marcos Córdoba. Buenas noches a todos los presentes por estar aquí. Creo que este es un acontecimiento extraordinario en cuanto a su magnitud, pero que ha perdido algo de esta característica en cuanto a aquello que ya reconoce reiteración últimamente en la calidad de las personas que nos visitan y que nos permiten conocer su pensamiento. Es para mí motivo de enorme satisfacción, y lo comentaba hace pocos minutos en la reunión del claustro de profesores de la facultad, que podamos tener la oportunidad de estar en contacto casi permanente con el nivel más elevado del pensamiento jurídico argentino. El doctor Moisés Espanés es de esas personas que reconocen el más alto nivel intelectual. Su pensamiento es un pensamiento que nos permite llegar a lo más profundo de los elementos necesarios como para poder arribar a conclusiones serias, firmes, permanentes. Una de las características del doctor es su enorme solvencia argumentativa. Siempre recuerdo, y en relación a sus desempeños, a los desempeños que ya nos anunciará el profesor Laje respecto de Moisés Espanés, en el más alto tribunal de justicia de su provincia, cuestiones que no reconocen registro, pero de las que tengo certeza. El doctor Moisés Espanés tuvo la posibilidad de integrar el más alto tribunal de justicia de la nación argentina y voluntariamente desistió de esa designación en virtud de lo que consideró sus más altos valores, más allá de la figuración que pueden dar esos cargos. Pero a Moisés Espanés, además, yo siempre lo relaciono con la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, una academia a la cual yo me siento muy ligada y quiero mucho. El fundador de esta academia, el ingeniero Martínez, cuando propuso su creación, indicó que quería crear una institución que se caracterizara por la solvencia de los fundamentos expuestos por sus integrantes. Y realmente, tantos años después de la expresión del fundador, Moisés Espanés hace gala de eso. Cada una de sus conclusiones van acompañadas de aquello
que da certeza de que eso es lo que corresponde según el sistema que aquí impera. Nosotros no vemos el derecho desde arriba, hoy vemos el derecho allá, en lo más profundo. Hoy, gracias a él, hace pocos días, gracias a Graciela Medina, pocos días antes, gracias a Donna o Chiarloni, y lo veo a Julio Rivera acá y tengo el entusiasmo y la esperanza y las ganas de dentro de poco poder enriquecerme escuchándolo a él acá. Ojalá que eso también llegue, y ojalá que eso les llegue a ustedes, y ojalá que sigamos conviviendo con este nivel del pensamiento, que es el que hace posible que la Argentina avance hacia lo mejor, que es el posibilitar el perfeccionamiento del funcionamiento de la República. Muchísimas gracias, doctor Moisés Pané, por haber aceptado estar acá. Muchísimas gracias a las directoras de las diplomaturas por haber hecho que el fruto de nuestra facultad sea cada día más rico. Muchas gracias a todos. A continuación, el vicedecano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, profesor doctor Alejandro Laje, leerá la disposición por la que se designa al doctor Luis Moisés Tespanés como profesor honorario de la Universidad Abierta Interamericana. Disposición número 22. Buenos Aires, 28 de septiembre de 2012. Vistos los antecedentes académicos y científicos del profesor doctor Luis Moisés Tespanés, considerando que el profesor es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, laureado por la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires en el año 1969, condecorado por el Gobierno del Reino de España con la Cruz de Mérito Jurídico San Raimundo de Peñafort en 1980, que ha sido presidente y vicepresidente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba en diferentes periodos, que es presidente honorario de dicha academia desde el año 2001, que su labor como jurista ha sido reconocida con el nombramiento de académico correspondiente en las academias de jurisprudencia y legislación de España, México, Honduras, Perú, Asturias, Brasil, Colombia, Valencia, Aragón, Bolivia, Paraguay, Nicaragua, Galicia y de Costa Rica, que es presidente de la Mesa Permanente de Academias de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de Iberoamérica, que fue vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba entre 1992 y 1997 y conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Cámara Federal de Córdoba, que es profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba, que su obra escrita consta de más de 35 libros y cientos de artículos, comentarios de fallos y recensiones en las principales revistas jurídicas argentinas y del extranjero, que su obra constituye un verdadero aporte en la interpretación de las fuentes del derecho argentino, destacándose en particular sus estudios de la Escuela de la Exégesis, los de la tradición germánica e italiana, los del realismo anglosajón y los de los países del continente americano, que su análisis y resolución de las problemáticas de la relación jurídica, específicamente sus estudios sobre la causa, proyectada sobre toda la vida del negocio jurídico, permitieron resolver con precisión conceptual los problemas de la ineficacia sobreviniente de la dinámica negocial, que en sus diferentes publicaciones sobre obligaciones y responsabilidad civil resuelve convenientemente los problemas esenciales de dichos institutos, estableciendo claramente sus fundamentos, en particular respecto de las cosas peligrosas, contribuyendo así a la resolución de un problema social característico de nuestra época, que es el de las víctimas de accidentes, que su obra sobre el derecho registral, actualización monetaria, derechos reales, sociedad conyugal, interpretación del derecho y demás institutos jurídicos por él tratados demuestran un conocimiento sobresaliente en su mérito y estimación del derecho argentino y del de los países que nos inciden, que la calidad de su investigación se caracteriza por la identificación precisa de las reglas que orientan las conductas fundadas en razones, por la minuciosidad de la búsqueda de los antecedentes y por la maduración de las conclusiones a las que arriba, que su pensamiento ha liderado la revisión del concepto mismo de derecho, evolucionando desde una concepción tradicional que lo considera como una
relación estrictamente intersubjetiva hacia otra que incluye una gama de situaciones jurídicas que deben protegerse, comprendiendo cosas, animales y otros elementos de la naturaleza, que en la controversia científica sus argumentos se vierten siempre con el fin de contribuir e iluminar el camino del Estado de Derecho, que como investigador ha impulsado el trabajo en equipo, dejando de lado las ventajas y distinciones personales, emprendiendo así obras de envergadura imposibles de abordar individualmente, que con su vasta actividad como profesor ha robustecido los lazos de amistad que vinculan a nuestra comunidad académica. El decano y el vicedecano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas disponen solicitar al Consejo Superior de la Universidad la designación del profesor Luis Moaced Espanés como profesor honorario. En atención al pedido del señor decano y a los motivos expuestos, el Consejo Superior de la Universidad Abierta Interamericana, por resolución número 4012 del 4 de octubre del 2012, designó como profesor honorario de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas al doctor Luis Moaced Espanés, en virtud de lo cual se le expiden el presente diploma y la medalla conmemorativa. El decano de la Facultad de Derecho hace entrega del diploma y de la medalla conmemorativa. A continuación, el profesor honorario dará su clase magistral titulada La relación jurídica y los códigos americanos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Universidad Abierta Interamericana, a sus autoridades por esta distinción, que permítanme un momento de intimismo. La suerte me ha deparado en el mundo muchos momentos de satisfacción, de alegrías, de reconocimientos. Los he tenido en Argentina en algunos aspectos, pero nunca en la de un profesorado honorario. Era la primera vez que en mi patria recibía algo que en muchos otros países de América y en España me había llegado. Entonces, cuando hace unos media docena de meses se me comunica esta distinción, yo les confieso, me sentí sumamente halagado y agradecido a la Universidad Abierta Interamericana. Esto se los confieso así, como una cosa muy personal, porque resulta grato que en el país de uno también le reconozcan cosas. No es que no hubiera tenido reconocimientos en Argentina, donde recordó que mi tesis doctoral fue laureada por la Academia Nacional de Ciencias cuando yo tenía apenas 37 años, sí, pero un profesorado honorario no lo había recibido nunca. Gracias de nuevo. Señores, y yo había preparado para esta conversación una conferencia titulada con un tema que me ha preocupado desde hace más de medio siglo: el problema de la parte general y de la relación jurídica en el derecho. Más de medio siglo, porque yo comencé mi docencia universitaria en la Facultad de Derecho en la asignatura de parte general. Y allí, con motivo de un concurso para proveer la cátedra de profesor adjunto, es decir,
el titular era uno de mis maestros, José Auteler. Uno de los ejercicios que se nos exigía a los postulantes era preparar un programa sintético de la asignatura y una memoria explicativa del por qué incluíamos en ella determinados puntos, determinados temas. Y ahí fue donde comencé a cobrar conciencia de la importancia que tenía la llamada parte general, y luego, durante mi desempeño docente, más de una vez enseñé: esto no es parte general del derecho civil. Esto en realidad es teoría general de la relación jurídica aplicable en todos los campos del derecho, no solo en el derecho civil. Se enseña como primera portada de entrada a los estudios de derecho civil, pero su proyección se da en el derecho privado íntegramente y también en el derecho público. Nos movemos en todas partes sobre la base de la existencia de relaciones jurídicas que tienen algunos elementos esenciales que se presentan en todo el campo del derecho. Ustedes dirán, ¿por qué esto me llamaba la atención? Si uno se remonta en estudios históricos, va a ver que los métodos de legislación en el derecho romano desconocen una sistematización de la relación jurídica e incluso obvian, dejan de lado el estudio de uno de sus elementos esenciales. Cuando Gallo hablaba de que todo el derecho se da alrededor de las personas, de los bienes y de las acciones, el vocablo acciones utilizado por Gallo no se refiere a los hechos jurídicos generadores de la relación, sino que se refiere a las acciones procesales, es decir, los instrumentos que se tienen para reclamar el cumplimiento de una relación jurídica. En realidad, el Código francés, todos los que lo tomaron de modelo, siguen manteniendo, y habían pasado siglos, el modelo de Gallo como sustrato de la legislación. Y dejan de lado ese elemento que es un elemento esencial, que es la causa generadora o extintiva de las relaciones jurídicas. En el terreno de la legislación, la regulación de los hechos y actos jurídicos aparece por primera vez en Alemania en el Landrecht prusiano de 1794, que dedica una extensa normativa a regular los hechos jurídicos. Ese es el primer antecedente que conocemos en el mundo de Occidente de una legislación que se ocupase de la causa generadora de los derechos. En el Código francés, en los códigos que lo tomaban de modelo, todo se trataba alrededor del contrato para los actos entre vivos, alrededor del testamento para las disposiciones de última voluntad. Pero no había una sistematización. La idea esta que se plasma en el derecho prusiano es la que inspira a aquel genio del derecho que fue Federico Carlos de Savigny en su sistema del derecho romano actual, que está construido íntegramente sobre la base del análisis de estos tres elementos esenciales de todas las relaciones jurídicas. Personas, sujeto del derecho. Cosas y bienes, objeto del derecho. Hechos y actos jurídicos, causa generadora de las modificaciones del derecho, nacimiento, modificación o extinción de los hechos. Si uno toma y relee esa obra del sabio jurista germano, va a ver que toda ella gira alrededor de este concepto, la importancia de los tres elementos esenciales dentro de los cuales se ha resaltado o incorporado por primera vez de manera sistemática a la legislación el segmento dedicado a los hechos y actos jurídicos. Y digo esto como problema que
preocupa en ese momento no a Savigny legislador, sino a Savigny jurista, casi filósofo del derecho. En la práctica legislativa, esto se va a proyectar casi un siglo después en el BGB, pero antes que llegase la plasmación de la legislación al BGB, encontramos un proyecto de un gran jurista americano, a alguien que quizás conocemos más aquí en Argentina que en su propio país, Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas, después de haber elaborado la consolidación de las leyes brasileñas por encargo del gobierno, se le encomienda la tarea de elaborar, de preparar un código civil para Brasil. Primero, el primer paso había sido la consolidación, y él la había ilustrado con una muy sabia introducción en la que exponía sus ideas de cuál debía ser el plan de legislación, y en esa sistematización él había partido de las leyes filipinas de Felipe II, que siendo monarca al mismo tiempo de España y Portugal,